Hola, buen día, Nicanor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buen día, doctora. Bueno, bárbaro. Bueno, hoy, como ustedes saben que no tuvimos clase el día miércoles, que yo tenía que dar el punto de la unidad 10. Bueno, vamos a terminar de ver unos puntitos que nos quedaban de la clase anterior. Vamos a ver esto y después yo voy a hablar con la doctora Casals para tener a ver cómo combinamos para esta clase que a mí me falta, poder completarla con ustedes, porque faltaría nos va a faltar una parte de acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a terminar de ver. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos estado viendo distintos temas relacionados con la fecundación y con los tratamientos de reproducción humana asistida? ¿Estoy hablando muy bajo o me escuchan? Se escucha bien, ¿Me profesora. escuchan? Sí, sí, se escucha. Bárbaro. Habíamos estado hablando de ese tema, bueno, y nos quedaba ver un punto que es relativo a el tema de relacionado con el tema de el hijo póstumo. En el programa se los pide en el punto, ya les digo, en la unidad 10, en el punto que dice filiación post-mortem. Bueno, antes de hablar de la filiación post-mortem, tenemos que decir qué es un hijo póstumo, ¿verdad? Y es aquel que ha sido concebido o que nace después del fallecimiento de alguno de sus progenitores. Para esto, también que tenemos que tener en cuenta y saber diferenciar lo que es la fecundación post-mortem y la implantación post-mortem. En la primera, en la fecundación, todavía no tenemos un embrión, ¿verdad? Entonces, el material genético con que se va a contar sería con esperma o semen, en su caso congelado. Mientras que en la implantación post-mortem, el embrión ya se encuentra criopreservado. El artículo 2279 dice que las personas nacidas después del fallecimiento del causante por técnicas de reproducción humana asistida, siempre que cumplan con los requisitos previstos por la ley, poseen derechos hereditarios. Y ese artículo, el 2279, lo tenemos que relacionar con el artículo 561
que se refería, que lo habíamos visto en la clase anterior, que se refiere a las formas y a los requisitos, ¿recuerdan? El artículo dice, la instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante escribano público. ¿O qué otra cosa podía ser? Podía ser una certificación ante autoridad sanitaria correspondiente. Y también ese mismo artículo, el 561, trae un párrafo que es muy importante y que dice que el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Recuerda que habíamos estado hablando del tema del embrión y la clase pasada que yo también les dije que vieran un fallo, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué pasó con nuestro código y este tema? En realidad, en el proyecto que hubo antes de la sanción del código vigente, se había tenido en cuenta este tema, pero en la Cámara de Senadores se suprimió. El proyecto lo que establecía era que la filiación post-mortem se podría dar, pero siempre y cuando hubiera un consentimiento expreso de quien hubiera dejado su material genético crioconservado, y además el proyecto también contemplaba el tema de que ya sea que cualquier técnica de reproducción humana que eligiera, ¿no es cierto?, la mujer para llevar adelante ese embarazo, lo debía hacer dentro del año del fallecimiento de la persona, mejor dicho, del causante, ¿no? Pero ya les digo, esa idea que había sido muy debatida, finalmente no se incorporó en el código vigente. Es decir, que lo que se estableció, recuerdan, era que quedaba abierta la puerta para que se dictara alguna ley que fuera específica con respecto a embriones, que habíamos hablado en la clase anterior. Hubo casos interesantes con respecto a este tema. Ya uno de los fallos, de los primeros fallos, se dio en Francia. Y por supuesto, como tampoco existía una ley que regulara este tema, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Y el caso se conoce como el caso Parpele versus Secos. Se escribe Parpalaix, Alain o Alain, versus Secos. Secos, como se escribe con 2 C, es un centro de referencia de reproducción humana asistida muy importante en Francia. El caso fue que se dio porque en 1983 contrae matrimonio Alain con su novia Corinne, pero fallece al poco tiempo. Había ocurrido que él en 1981 se le había detectado un cáncer
y por ese motivo él almacena su esperma en un banco de esperma de Francia que se llama esa institución SECOS. Pero no deja, o sea, deja su autorización para que queden en almacenamiento su material, pero no expresa precisamente qué se puede hacer con ese material si él fallece. Es decir, no hay una manifestación expresa para después de su muerte. Se le plantea a Corinne, entonces, el interés por dar a luz un hijo de su marido, ya que había sido su proyecto de vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, Corinne solicita la autorización al Ministerio de Seguridad de Francia, pero el ministerio no la autoriza precisamente porque les establece, ¿no es cierto?, que él no ha dejado ningún tipo de autorización expresa. Entonces acude a los tribunales directamente, deja esa etapa administrativa, que nosotros le llamaríamos, y comienza la etapa judicial. Su abogado, que era Paul Lombard, se presenta y argumenta en el pedido de autorización que algo bastante novedoso también, ¿no? En la argumentación. Dice que el esperma de Parpalley es una parte separada del cuerpo y que como tanto se puede llegar a considerar como un objeto mueble, y que ese objeto mueble puede ser utilizado para firmar un contrato de depósito. Es decir, él considera que el esperma fuera del cuerpo de Parpalley es un objeto separado, y además, y que luego, como ha quedado en depósito, podría ser retirado con autorización por sus herederos. Y además da otra fundamentación. Dice que como Alain fue a este centro, prestó todo tipo de conformidad cuando dejó su material genético, entonces ahí también surge la voluntad procreacional de esta persona fallecida, porque realmente no se hubiera sometido a dejar esto en el banco de esperma si no tenía un proyecto de vida superador. Este argumento, ¿no es cierto?, es rebatido cuando contesta la demanda el Centro de Investigación y Banco de Esperma, porque ellos consideran que solo hubiera sido posible si él hubiera expresado su manifestación de voluntad, y además que no consideran tampoco que ni aún si fuera indivisible el carácter del material genético, tampoco que se crearían efectos hereditarios. Como el problema no se solucionaba y la viuda no tenía ya más opciones, entonces recurre al tribunal, que en ese momento se llamaba el Tribunal Grande de Instancia en Francia,
Y el tribunal dicta una sentencia en el año 1984, el 1 de agosto de 1984. ¿Y qué es lo que dictamina? Que en realidad entiende el tribunal que el material no era ni objeto divisible ni objeto indivisible, que no tenía efectos hereditarios, que tampoco era un objeto, pero que sí entiende el tribunal que tiene una característica, y es que le reconoce que es un objeto de conservación, porque en realidad potencialmente va a dar vida. Y entonces ordena la restitución del material a sus herederos, en este caso a su esposa. Lo hace en base a un criterio basado en principios bioéticos, en el principio también de la solidaridad familiar, y sobre todo porque en realidad, como les decía, en estos casos en que hay un vacío legal y que lo que no está prohibido está permitido, también daba posibilidad para este tipo de fallo. Otro caso que también fue interesante es en la justicia inglesa, un fallo, un caso del año 2015, mediados de 2016, que un tribunal de justicia de Londres se expidió ante el pedido de una madre de implantarse gametos de su hija prefallecida, crioconservados en una clínica de Estados Unidos. Los hechos, ¿cómo eran? Su hija era una mujer de 28 años, era su única hija, y había muerto de cáncer en el 2011. Ella tenía, su hija, óvulos criopreservados en un centro de salud en Nueva York. Y deja firmado un consentimiento informando que permitía el almacenamiento póstumo de los óvulos. Es decir, permite el almacenamiento, pero no dice expresamente que esos óvulos puedan luego ser utilizados por post-mortem, no deja una manifestación expresa tampoco. La madre, que en ese momento tenía 58 años, entonces se presenta y dice que su hija siempre le había manifestado el deseo de ser madre. Por ese motivo había hecho esta dación de óvulos, y le había pedido que le fueran implantados a la madre con esperma de un donante, pero no había nada por escrito. En primer término, cuando se presenta a la justicia, es desestimada el pedido de autorización. Entonces la madre apela al Tribunal de Apelaciones en Londres
y se dicta sentencia el 14 de febrero del año 2016, cambiando el fallo y haciendo lugar al planteo de la madre. El tribunal tuvo en cuenta que los argumentos de la madre merecían atención y por el enfoque riguroso que se había y la argumentación que se había presentado. Es decir, la madre puede demostrar a través de distintas pruebas que ese era realmente el deseo que había manifestado no solo a ella, sino también a otras personas, su hija. Bueno, ven que hay muchos casos interesantes. También hubo otro en el Reino Unido que fue muy comentado, también porque tuvo algunos tintes rayanos con el tema penal, porque ¿qué pasó? Acá el que había fallecido era el hijo de un matrimonio en un accidente de autos en el año 2014. Era un joven de 26 años que fallece y entonces la pareja de abuelos, ¿no? En este caso era el material genético, ellos estaban en el Reino Unido, pero ese material genético es trasladado a Estados Unidos, porque en el Reino Unido no estaba permitida la filiación post-mortem, sino bien. Y entonces trasladan el semen a través de un transporte especial a una clínica de San Diego, de reproducción humana asistida. Y aquí se recurre primero a un donante de óvulos, porque lo único que tenían era el esperma, ¿verdad? Recurren a un donante de óvulos en Estados Unidos y además a otra mujer para que lo geste, ¿no? O sea, ven que hay mucha diversidad de personas que van a llevar adelante esa técnica. El niño nace en el 2015, pero el problema que se planteó, les decía que tenía aristas también desde el punto de vista penal, porque quien había obtenido el esperma del cadáver del hijo de este matrimonio era un urólogo que se suponía, ¿no es cierto?, no podía llevar a cabo esa práctica, y además luego también se complica el tema porque se los acusa a los abuelos de haberle robado al urólogo el material genético de su hijo. Bueno, ven que estos temas, como hablamos en la última clase, siempre hay una línea muy fina y todo está entrelazado con distintas disciplinas, la filosofía, la bioética, la psicología, como bien lo expresa la psicoanalista Eva Ghiberti en muchos de sus libros. Ustedes conocen conocen así por los medios o han visto en alguna oportunidad a la psicoanalista Eva Ghiberti.
No, bueno, por ahí en internet pueden ver algo. Es una muy prestigiosa psicoanalista argentina que se dedicó durante muchísimo tiempo eh, a, a estudiar bueno, y a hacer terapia con personas que estaban afectadas, ya sea entre otras cosas, ¿no? Pero de lo que nos interesa a nosotros, que ya lo van a ver también en el tema de adopción, sobre el tema de adopción y sobre el tema también de tratamientos de reproducción humana asistida. Porque ¿qué ocurre? Todos estos temas están íntimamente ligados con cómo, con la psicología. Por ejemplo, ella cuando trataba el tema de la adopción, que hoy a ustedes les parecerá algo muy natural, ¿no es cierto?, que cualquier niño tenga el derecho de conocer su origen, de establecer una identidad, etc. Pero en otras épocas, como en estas también, eran muchos los casos en los cuales había adopciones ilegales, no se les comunicaba a los hijos su verdad, aunque los padres adoptivos o adoptivos entre comillas la supieran. Bueno, ella ha tratado, ¿no es cierto?, con muchas personas que eran hijos adoptivos, se ha tratado la temática, y luego cuando llegamos a las técnicas de reproducción humana asistida, también la doctora Giberti se ha manifestado y, por ejemplo, ella comentaba en las jornadas que tuve el gusto de escuchar en una oportunidad, cómo los hijos de estas técnicas de reproducción asistida, ahora todo es mucho más sencillo, pero al principio, fíjense, no sé, de 1978 para adelante, después del nacimiento de Louis Brown, cómo impactaba en un niño, si era que los padres se lo decían, el ser hijo a través de una técnica. Y a veces también comentó en una oportunidad algo que me llegó bastante, cómo a veces los niños que son tan sinceros habiendo dos hermanitos, supongamos uno que había nacido en forma natural y otro a través de esta práctica, cómo el que nacía a través de la práctica le decía al otro, bueno, yo soy un hijo más querido, o sea, se llevaban, había un problema entre ellos, ¿no?, que ella estaba tratando en terapia, pero ¿cómo vos, yo soy más querido que vos? Porque mis padres tuvieron que luchar para tenerme, tuvieron que pagar un precio muy alto para poder llegar a realizar una técnica. Es decir, muchas veces hay que, el tema de que estos chicos por ahí se creen superiores a los otros. Incluso hay películas como una película que se llama Gattaca, en la cual los niños habidos con este tipo de reproducción son como los niños inteligentes y los otros quedan relegados. Sí, ¿qué me preguntabas? Sí, no sé ahora, pero antes también se pedían que se hicieran entrevistas psicológicas, tanto a las personas que iban a hacer el tratamiento y después, ¿puede ser? Que se hiciera Bueno, sí, previo.
Cuando se realiza, o sea, cuando uno realiza una técnica de esta naturaleza, se aconseja, ¿no es cierto?, a los futuros padres hacer una terapia si es que si es necesario, y con respecto a los niños, también decirles, como a los hijos adoptivos, ¿no es cierto?, hacerle conocer la verdad de su origen, precisamente para que sí, ese niño, niña, que ha nacido a través de algún tipo de estas técnicas, necesitara conocer su origen, y bueno, eso ya lo hablamos, ¿se acuerdan?, en otras clases, bueno, si podían llegar a ir a establecer su origen a través al centro por un problema de salud, o si había que pedir autorización, etcétera, etcétera. Con respecto, bueno, ya les digo, incluso la doctora Ghiberti es muy conocida, es también, además de ser una persona muy conocida, ella es una psicoanalista que considera que, por ejemplo, también esto está relacionado, lo vamos a ver en adopción, ¿no? Pero ella considera que no existe el instinto maternal. El instinto maternal es para ella un deseo de crianza, de amor del hijo, pero no lo ubica dentro de lo que generalmente se llama instinto maternal. Ella entiende que el instinto maternal es una creación que se ha ido haciendo a través del tiempo para que la mujer, y sobre todo se remonta a Prusia, cuando en Prusia a las mujeres, como necesitaban gente para la guerra, les decían, ¿no es cierto?, que debían tener hijos sanos, que se debían ocupar de los hijos, porque luego esos hijos iban a ir a la guerra. Y ella entiende de que no existe instinto maternal. ¿Por qué? Porque dice que si existiera instinto maternal, no existiría el infanticidio tampoco, no existiría el tema de la madre que mata a su hijo. Y entonces piensa eso, ¿no es cierto?, que es una creación. Por supuesto, hay corrientes psicoanalíticas que argumentan lo contrario, como también ya se han hecho estudios a nivel de ratones y demás, buscando la conducta maternal en esos experimentos. Y se ha detectado en algunos casos, aislando un grupo de ellos y otro, que a los que se les quita un gen, no desarrollan la crianza de sus hijitos, ¿no? O sea que también se plantea si la conducta, esa conducta maternal puede ser una conducta genética o puede ser una conducta aprendida de la mujer. Por eso ella también le da importancia al amor paternal. Y dice que recién en el siglo XX el hombre es como que se permitió demostrar el cariño a los hijos. Que se permitió ayudar a la mujer con la crianza de los niños, etcétera, etcétera. Bueno, esto se los comento porque para que la conozcan. Hay un programa, bueno, debe estar en internet, que se llama Nacidos Vivos,
que tiene que ver con el tema de la adopción, en los cuales ella a veces hace aportes sobre este tema. Bueno, otro caso que también se dio en Estados Unidos fue, que es interesante, fue el de una abuela de 61 años que dio a luz a una niña con esperma de su hijo gay. El hijo le pidió que llevara adelante ese embarazo. Bueno, hay muchos casos de este tipo que ustedes también pueden consultar. Y esto tiene también relación con un punto que pide el programa, que la semana pasada no lo vimos. Les pide el programa la Ley de Cobertura Médica 26.862 y la Ley 14.208 y 14.611. Eso está en la unidad 10. Acá estoy viendo el programa. Bueno, lo que nosotros queremos que ustedes tengan individualizado de estas leyes es, bueno, la ley 26.862 es una ley de fertilización humana asistida. Se sanciona esta ley el 5 de junio del año 2013. Y es una ley nacional que le permite acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, ya sean técnicas homólogas o heterólogas, a toda persona que es mayor de edad. ¿Recuerdan qué es lo que dijimos de técnicas homólogas y heterólogas? ¿Qué eran unas y otras? Se lo pregunto porque esto generalmente es pregunta de examen, para que lo tengan en cuenta. ¿Recuerdan la clase anterior que hablamos de estas diferencias? Bueno, se las comento. No, yo creo que falté, profe, por eso no le contesto. Está bien, Doctora. no hay problema. En las técnicas homólogas habíamos dicho que eran aquella inseminación homóloga, era aquella en la que los óvulos y espermatozoides eran, por ejemplo, del matrimonio o de la pareja que iba a realizar alguna de las técnicas. Mientras que eran heterólogas, la práctica heteróloga, cuando se utilizaba el material genético de una tercera persona. ¿Qué ocurre con la ley 26.862? Permite acceder a estas técnicas, ya sean técnicas homólogas o heterólogas, a toda persona capaz mayor de edad. Esta es una ley nacional, ténganlo en cuenta porque la tenemos que diferenciar de la provincial. El artículo 18 y el artículo 23 de la ley establece, en concordancia con los artículos 560, 61 y 62, que la filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial se determinan, ¿no es cierto?, ya lo habíamos dicho, sí, eso varias veces, por el consentimiento previo, informado y libre. Y establece que las obras sociales y las prepagas deben cubrir los tratamientos, aunque no menciona la infertilidad como un requisito previo. Es decir, la obra social
como la prepaga, tienen que autorizar estos tratamientos. No interesa que exista infertilidad. Vamos a ver por qué hacemos hincapié en esto, porque hay otra, la de la provincia, que era diferente. Antes de que existieran estas... Doctora, ¿es el Sí, artículo 18 este? el artículo 18 y 23, que establece la concordancia con el 560, 61 y 62 del Código Civil y Comercial. Esta ley, como les decía, es del 5 de junio del 2013. Pero luego, el 19 de julio, se dicta el decreto reglamentario, que es el decreto 956/2013, que es el decreto que va a reglamentar a esta ley. Y hace referencia a que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud. Consagra expresamente que no se requiere infertilidad ni imposibilidad de concebir para acceder a estos beneficios. Ven que es muy abarcativa. Antes de que existieran este tipo de leyes, nosotros en la práctica lo que teníamos que utilizar eran las acciones de amparo. Por eso utilizábamos, por ejemplo, acciones de amparo contra, acá tengo una hecha en el año 1999, hecha contra IOMA, en la cual la justicia contencioso administrativa falló a favor de un matrimonio contra IOMA, y entendió la justicia que la denegación de cobertura resulta un acto lesivo, dice, de los derechos consagrados por los pactos internacionales de jerarquía constitucional. No nos quedaba otra posibilidad que pedir a través del amparo. Bueno, esta es la ley nacional. Y ahora esta ley tenemos que diferenciarla de la otra que les pide el programa, que es la 14.208 del año 2010. Permítame que voy a tomar un poquito de agua. La 14.208 es una ley provincial, la ley de provincia de Buenos Aires, que se dictó en el año 2010, y dicha ley era mucho más acotada que la ley nacional. ¿Por qué? Porque dicha ley establecía que consideraba primeramente a la infertilidad como una enfermedad, y permitía que a las parejas que fueran infértiles pudieran solicitar practicar estas técnicas a través de distintos centros que proporcionaba el Estado, ¿verdad? Pero la ley nacional es mucho más amplia porque no pide ni que sea matrimonio, ni que sea por una razón de infertilidad. La ley nacional permite directamente por cualquier motivo, simplemente
si una mujer o un hombre quisiera tener un hijo a través de donar sus espermas, o la mujer no pudiera quedar embarazada, etc., llegar a alguna de las técnicas para poder hacerlo sin necesidad de que sean infértiles. Pero esta ley provincial del 2010, a lo que sí obliga al Estado es a afrontar los costos de los tratamientos a aquellos que no tengan obra social, pero con lo hacía con una restricción, y era que solamente era para los casos de fertilización homóloga, es decir, cuando el material aportado era del matrimonio. Esta ley va quedando muy atrasada con respecto a la realidad y con respecto a la ley nacional, ¿verdad? Que es mucho más amplia y más abarcativa. Entonces, en el 2014 se dicta una nueva ley en la provincia de Buenos Aires, que es la 14.611, que viene a modificar y a adecuar la ley de la provincia con la ley nacional. Lo que introduce entonces esta ley, la 14.611, es, primero, que ya no discrimina entre inseminación homóloga y heteróloga. Abarca los dos tipos de práctica. No impone el requisito del matrimonio, como les dije que lo imponía. Reconoce también el acceso a las parejas homosexuales y heterosexuales a realizar este tipo de prácticas. Y ya sea con gametos del cónyuge, con gametos de la pareja conviviente, o con gametos de un donante. Es decir, ven que es amplio. Los legitimados pueden ser varios. Y lo que atraviesa la ley, esta ley, la nueva ley de la provincia, es el principio de la no discriminación. Es decir, antes, la ley anterior tenía una mirada que hoy podríamos llamarla discriminatoria. Bueno, corrigen este tema y ponen fin, entonces, se pone fin con esta ley a tantos procesos de amparo que durante muchísimo tiempo hubo que solicitar y presentar. El Código Civil y Comercial vigente toma en cuenta toda esa doctrina y esa jurisprudencia y se establece entonces y establece en el código también como principio importantísimo, ¿no es cierto?, el de la voluntad procreacional. Bueno, con esto tendríamos... Profe, disculpe sí. que le interrumpa. ¿No me podría volver a repetir el número de la ley nacional? Sí, el número de la ley nacional es la 26.862 y se sanciona el 5 de junio de 2013. Perfecto, gracias. Y después, el 19 de julio, se dicta el decreto 956 de 2013, que es el decreto reglamentario. Gracias. No, de nada. Bueno,
estos serían esos dos puntos que nos habían quedado de esa bolilla. Ahora vamos a ir a la unidad 10, el tema de la determinación de la filiación extramatrimonial. Esperen que voy a agarrar el código. No sé si ustedes siguen la clase con el código, sin el código, más o menos. ¿Cómo lo hacen? No, con código, con Eh, código. Yo lo que hago es con código y a veces también con el libro de Chechile, dependiendo de lo que esté diciendo la profesora o el profesor. Exacto. Bueno, Chile, este tema lo tiene en su libro, así que lo vas a encontrar también. Bueno, con respecto a, vamos a ver ahora la determinación de la afiliación. Voy a sacar el programa de acá. Vamos a ver ahora entonces la determinación de la afiliación extramatrimonial. Los artículos de filiación extramatrimonial los encuentran a partir del artículo 570 en el código, que habla en el capítulo 5 de determinación de filiación extramatrimonial. Ustedes ayer vieron estuvieron en clase del doctor Lastra. Bueno, empezaron a ver, ustedes que se enfocaron más que todo en prueba o... Acciones de la afiliación vimos. En general, está bien. Y en particular también vimos las acciones de reclamación de filiación y de impugnación de filiación. O sea, la acción negativa, la acción preventiva, todas esas las vieron ya. Sí, las leímos artículo por artículo y las explicó. Bárbaro. Bueno, entonces eso... Ahora vamos a ver un tema en particular que sería el reconocimiento. No sé si él ya lo trató, pero bueno, había que... por ahí lo trato un poco más en detalle. La determinación de la filiación extramatrimonial, como les decía, comienza el código a tratarla en el artículo 570 y dice que la filiación extramatrimonial queda reconocida a través de en tres casos: por el reconocimiento, por el consentimiento previo, informado y libre de las técnicas de reproducción humana asistida, o por sentencia en juicio de la filiación que lo declare tal. Es decir, que tenemos esas tres formas. ¿Cómo podemos llegar a determinar? Entonces, por eso ya lo establece el artículo. Por reconocimiento, uno. Segundo, por el consentimiento pleno, informado y libre en las técnicas de reproducción humana asistida. Y por sentencia. Con respecto al artículo, al concepto del reconocimiento, podemos decir que el reconocimiento es el acto jurídico familiar por medio del cual una persona declara que otra es su hijo o su hija. Esta naturaleza jurídica
¿no es cierto? Es la que nos va a llevar también a ver cuáles son las características que tiene el reconocimiento. Podemos establecer, entre otros, porque hay varias características, primero, que es un acto lícito. ¿Por qué? Porque es conforme a la ley. Es un acto individual, porque el único que lo va a poder realizar es el reconociente, pero no va a necesitar la firma del reconocido. Por eso también se dice que es individual, porque puede ser llevado a cabo solamente por el padre, o en el caso de un reconocimiento, y luego que es unilateral, porque se necesita el solo reconocimiento de este. Es puro y simple porque no admite ningún tipo de modalidad. Es decir, no está sujeto, no puede estar sujeto el reconocimiento a un plazo, a un modo, a un cargo. Luego, que es voluntario el reconocimiento e irrevocable. Voluntario porque se necesita solamente la voluntad del reconociente, y es irrevocable, salvo los casos que ustedes ayer deben haber visto con el doctor Lastra, que hay casos en los cuales sí, por ejemplo, un reconocimiento por error daría cabida a una acción de impugnación. Reconocí por error a este niño que creo que es mío, pero después me entero que ese hijo es hijo de una tercera persona. Si ya estuviera, si fuera matrimonio, acá estamos hablando de extramatrimonial, en lo que yo les doy, pero si fuera un hijo matrimonial, supongamos, ¿qué va a haber que hacer? Va a haber que usarse una, o también en lo extramatrimonial, que lo reconoció una persona que en realidad no es el padre, vamos a tener que usar una acción de ¿qué? Primero. Vamos a tener que desplazar. ¿Cómo se llamaba esa acción? Acá estaríamos usando una acción de impugnación. Ah, sí, O sea, voy a desplazar primero el reconocimiento que figura, supongamos, en el registro civil, pero que no es el verdadero padre, cuando me entero que en realidad, o me entero que reconocí por error y quiero impugnar ese reconocimiento. Bueno, eso después lo van a ver con más detenimiento. Podemos decir entonces que el reconocimiento podría ser de dos tipos: voluntario, cuando lo hago espontáneamente, o forzado, que es aquel que lo voy a obtener ese reconocimiento a través de una sentencia. El artículo 572 les dice que el registro del estado civil y capacidad de las personas debe notificar el reconocimiento a la madre, al hijo y a su representante legal a los fines de que tomen conocimiento del mismo y estén en condición de efectuar los reclamos que pudieran corresponder. Esto es una innovación que hace el código. Antes no se notificaba al hijo, por ejemplo, sí se notificaba a la madre. Esta notificación se hace en lo que respecta a la filiación extramatrimonial, porque si fuera una filiación matrimonial y el marido
ya hubiera reconocido al hijo, no habría que notificarlo, ¿verdad? El artículo 571 es importante porque acá nos va a establecer las formas del reconocimiento. Dice, la paternidad por reconocimiento del hijo resulta de la declaración formulada ante el oficial del registro del estado civil y capacidad de las personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento y posteriormente. Es decir, que este artículo, el 571, tiene 3 incisos, de los cuales tenemos que recordar que el inciso primero es el único inciso que le va a dar el título de Estado en sentido formal al hijo, acreditando esa filiación erga omnes, ese reconocimiento erga omnes. En cambio, en el inciso B, dentro de las formas de reconocimiento, se nos habla de la declaración realizada en un instrumento público o privado debidamente reconocido. Y en el inciso C nos habla de actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental. Tenemos que establecer entonces, te repito porque no estabas, ¿querés? No, porque tuve justo que hacer algo, pero escuchaba. Tengo el audio acá. Ah, bueno. Gracias. No, está bien. El inciso A, entonces dijimos que es el único que emplaza en forma, de manera, con sentido formal, ¿no es cierto? En cambio, el inciso B y C van a ser presupuestos para obtener luego el emplazamiento. Por ejemplo, una declaración realizada en instrumento público o privado. Yo voy a tener esa declaración, voy a tener ese instrumento, pero después lo voy a tener que hacer valer para demostrar ese reconocimiento si fuere, por ejemplo, el juez tendrá que informar al registro civil, y el registro civil tomará nota de que hay un instrumento privado en el cual se hizo un reconocimiento, pero no lo emplaza directamente en sentido formal. Y el último inciso dice, de las disposiciones contenidas en los actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental. Acá, con respecto a los actos de última voluntad, se refiere, por ejemplo, a un testamento. Supongamos que el señor no lo había reconocido, pero sí deja un testamento en donde lo reconoce, y supongamos que ese testamento por algún motivo fuera viciado, igualmente el reconocimiento va a ser válido, el incorporado en ese testamento. Algunos autores, como Zanoni, dicen que cuando acá se habla de actos de última voluntad, debería ser más amplia el tema, debería ser más abarcativo. ¿Por qué? Porque él plantea el caso de que, por ejemplo, en una donación, que también, una donación por escritura pública, un señor que no reconoció a su hijo
en el registro civil, si, por ejemplo, en la escritura diga, dono mi inmueble de la calle tal a mi único hijo, a quien reconozco como hijo mío, eso se llamaría un reconocimiento incidental. Es decir, dentro de una escritura que tiene otro motivo, incorporé el reconocimiento. Para Zanoni tendría que ser, ¿no es cierto?, el juez al que le llegara, supongamos, este caso, tendría que evaluar y considera que tendría que ser tomado ese reconocimiento como válido, ¿verdad? Bueno, el 572 les habla de la notificación que les comenté hace un momento. Luego el 573 del reconocimiento, que allí es donde también incorpora algunos de los caracteres que yo les nombré, porque dice el reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo. Y acá viene, en el segundo párrafo, un tema interesante, que es el reconocimiento del hijo ya fallecido. Bueno, este tema dio lugar a mucha doctrina y jurisprudencia. ¿Por qué? Porque se entendía que muchos padres, con un afán solo de enriquecimiento, querrían reconocer a un hijo que ya había fallecido. Es decir, aquel padre que no lo hizo en su momento, pero luego tiene un hijo famoso o un hijo que ha hecho fortuna y se presenta a reconocerlo después de la muerte. El código anterior no lo permitía, pero también en doctrina y jurisprudencia se había planteado el tema de por qué, que si bien antes el código no lo permitía, por qué no se agregaba, o en un proyecto posterior, que bueno, luego ahora se concretó esta idea en el código, y sobre todo Zanoni decía que si el hijo había tenido posesión de Estado, o sea, si había existido posesión de Estado, el padre tendría que tener derecho en la sucesión del hijo. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás por algún motivo no lo había reconocido y en el interín podía haber fallecido el hijo. Supongamos que el hijo nació, pero el padre estaba en alta mar y cuando vuelve a Mar del Plata, después de haber trabajado a lo mejor un año en un buque factoría, se encuentra que su hijo tuvo una enfermedad, una muerte súbita y falleció. Bueno, no le dio tiempo a este hombre a reconocerlo, pero eso no quitaba el interés por hacerlo. Entonces se fueron planteando distintos casos y sobre todo se hacía foco en aquellas personas con las que existía posesión de Estado. Es por eso que el artículo hoy, en la última parte dice, el reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en la sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama. Pero acá viene la excepción, lo que tanto se habló en doctrina, excepto que haya habido posesión de Estado del hijo. En ese caso, si podemos probar la posesión de Estado de hijo,
podrá tener entonces derechos en la sucesión. Es decir, que se llega a una solución más justa, ¿verdad? Porque sí, ustedes habrán visto, si vieron ayer también las acciones con el doctor, si por ejemplo en el caso anverso, un hijo necesita de un reconocimiento, o sea, si la posesión de Estado sirve, por ejemplo, cuando un padre no pudo reconocer a un hijo y luego el padre es el que fallece y tomamos la posesión de Estado como un elemento más para la madre reclamar el reconocimiento de la filiación de ese hijo, entonces también la posesión de Estado nos tiene que servir en este caso. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de ese cantante, del cantante Rodrigo? No sé si un cantante que cantaba en bailantas y demás, cordobés. Él había tenido un hijo y se mostraba en todos lados con ese niño. Existía posesión de Estado, de hijo del niño, porque él en todos los lugares estaba con su hijo, se refería a él como un hijo, cumplía el rol paterno, pero bueno, tuvo la desgracia que murió en un accidente de autos. Entonces, luego la madre de ese niño tuvo que hacer el reclamo de la filiación porque él no lo había hecho por distintas circunstancias, siempre lo dejaba para más adelante y no lo hacía. Y bueno, y ahí la posesión de Estado también juega un papel importante. Por supuesto que con las pruebas que hoy tenemos, ¿no es cierto? HLA, ADN, eso nos soluciona muchos temas, pero en otras épocas, cuando no teníamos pruebas tan certeras, la posesión de Estado era muy importante. Bueno, entonces, ese es el tema de la última parte del 573, que fue incorporada, ¿no? Es una novedad de este código. El 575 habla de la determinación de las técnicas, y dice que en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, la determinación de la filiación se deriva, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, por el consentimiento previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto por el Código y las leyes especiales. Cuando el proceso reproductivo, dice el artículo, se utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico con estos, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción plena. Y de aquí, ¿no es cierto?, de estos artículos del 570 al 575, podemos llegar a el artículo 593, es decir, relacionen ustedes este artículo con el artículo 593, que se refiere a impugnaciones. Bueno, esto a lo mejor lo vieron ayer con el doctor Lastra, no sé si vieron la impugnación de reconocimiento. Sí, pero solamente leímos el artículo. Ah, bueno, en la impugnación de reconocimiento, si ustedes, bueno, leyeron el artículo, saben que el reconocimiento de los hijos nacidos fuera de matrimonios puede ser invocado, ¿no es cierto?, en todo tiempo por los propios hijos
o por los terceros que invoquen un interés legítimo. Es decir, que es amplia la legitimación. La impugnación además de la impugnación del reconocimiento, también tenemos otra modalidad que podemos plantear, que es la nulidad del reconocimiento. La nulidad lo que va a atacar es al acto de emplazamiento por encontrarse ese acto de emplazamiento viciado. Por ejemplo, por error, dolo, violencia, como de otros vicios, por ejemplo, la falta de edad legal. Esto sí tenganlo en cuenta porque a veces en los textos no hacen tanta referencia a la nulidad. La nulidad se puede dar, por ejemplo, por falta de edad legal, por incapacidad, por vicios del consentimiento que recién detallé, por error, etc. Dentro de los vicios estaría error, ¿no es cierto?, dolo o violencia. Un caso de error, por ejemplo, puede ser de nulidad, en el que se pida, supongamos, el doctor Zanoni da un caso en el que un médico, es decir, una pareja, estudiantes de medicina, tienen un noviazgo, luego no se casan, pero la novia tiene un hijo. Él considera que ese hijo es suyo y lo reconoce en el registro civil de capacidad de las personas, es decir, que surge un emplazamiento formal del hijo. Con el correr del tiempo se encuentra con unos compañeros de facultad que no sabían que él todavía seguía con esta pareja, que había sido novia cuando eran estudiantes, y le comentan que esta señorita, mientras tenía un noviazgo con él, tenía una relación paralela con una persona casada. De ahí, entonces, a él le entran las dudas si ese reconocimiento no fue un reconocimiento hecho por error, precisamente, que estaba viciado por error. Allí puede utilizar cualquiera de las acciones. Podría ser la acción de impugnación o la acción de nulidad. Bueno, el abogado que lo guíe determinará cuál le conviene más. Y entonces, bueno, en ese caso, como él era médico, se presenta a un centro y se hace un estudio de ADN él con el hijo, y se establece que no hay ningún tipo de compatibilidad con el hijo. O sea, que ese niño no es hijo de él. Entonces, conociendo, bueno, de antemano ya lo que había ocurrido, plantea el caso precisamente de impugnar ese reconocimiento que él hizo, porque era un reconocimiento, pedir la nulidad, porque era un reconocimiento viciado por el error.
también hay otros casos en los cuales se puede, por ejemplo, un caso en que los herederos se presentan en un caso en que un señor un señor mayor se había casado con una mujer muy joven y la había conocido, sabía que ella tenía un bebé, pero se casa con ella, y en el momento del casamiento sus hijos no se habían enterado o sea, sabían de la relación, pero no sabían que se había casado, pero él se casa y en el momento que se casa reconoce en el registro civil a ese niño como propio. Es decir, que en realidad estaba también, existía una falsedad ideológica, ¿no es cierto? Porque estaba reconociendo como un hijo a quien no lo era. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los hijos de este hombre se enteran y entonces se presentan, el señor en ese interín fallece, y los hijos se presentan impugnando el reconocimiento de su padre prefallecido, demostrando que ese niño no era hijo de su padre, con pruebas informativas, documentales, etcétera, porque bueno, a raíz de este tema, ellos habían establecido, les habían comentado que esta mujer que se había casado con su padre ya había iniciado la sucesión de que era su marido, y en realidad los estaría obligando también, además, a tener como medio hermano a un niño que no era su hermano. También se le estaría mintiendo sobre su origen a ese otro niño porque no era hermano de ellos. Y por supuesto, bueno, debía haber un patrimonio también importante que hacía que esta acción no se llevara adelante. Entonces, lo que piden, bueno, y demuestran que esta señora, antes del matrimonio, ya tenía una relación con otra persona, con esa persona era con la que había tenido el hijo, y luego, bueno, cuando se lleva en definitiva a realizar las pruebas, bueno, se dice sí que no tenía ninguna compatibilidad con el padre, y que en realidad el verdadero padre del niño era ese tercero con el que la señora se veía. Bueno, hay infinidad, ¿no es cierto?, de casos. Y otra cosa que es muy importante, ya veo que se nos está terminando la hora, pero léanlo porque si estuvieran por Chile también lo trata, es el tema de los daños y perjuicios y el daño moral que se puede solicitar cuando el padre no ha reconocido al niño. Es decir, ese daño moral y que surge también, y los daños y perjuicios, y el daño que surge por la pérdida de que se llama la chance o la chance, es decir, la no posibilidad de haber un niño podido desarrollarse en forma integral, de haber tenido estudios apropiados, de haber tenido el esparcimiento necesario, etcétera, por haberse negado el padre al reconocimiento.
Es tal así que hasta hay un fallo en el cual no solo se hizo lugar a el daño moral del hijo, sino que también fue un caso interesante porque se le hizo lugar al daño que sufrió la madre. Se indemnizó el daño. ¿Por qué? Porque durante todo el transcurso del juicio, el padre, el presunto padre, primero que, bueno, hizo todo lo posible por complicar el procedimiento con muchas chicanas. Primero se negó a someterse a las pruebas inmunogenéticas, pero a la madre se le da una indemnización basándose en el derecho a la no discriminación, porque este hombre realmente en el expediente, el abogado de él, la denigró porque ella era una persona muy humilde, que no tenía medios, que no tenía tampoco mayores conocimientos, y el hijo recién va a ser reconocido a los 19 años. O sea, se imaginan todo el tiempo que pasó entre que ella inició el expediente, luego por distintos motivos lo tuvo que suspender, después seguir. Este Profesora, hombre... tengo una pregunta con esto que usted está diciendo sobre que en el expediente esta parte denigró a la otra, a la mujer. ¿Cómo es eso? En el caso de que un cliente venga, yo siendo abogada, y me venga con todas estas palabras que denigran a la otra parte, yo como abogada, ¿puedo poner eso en el expediente sabiendo de que no está bien? Bueno, eso va a depender de la ética de cada abogado, ¿no es cierto? Yo creo que él, por ejemplo, les digo cómo fue el caso. Él en el expediente pone que en su momento esta chica tiene 2 hijos con él. Tenía 15 años cuando comenzó a tener los hijos. Él en el expediente dice que ella es una prostituta, que es prostituta ella y toda su familia, que se dedicaba a eso, que que él tiene una familia bien constituida y una hija, que él solo la usaba 20 minutos, que era el tiempo en que tenía relaciones sexuales con ella, pero que él no sabía que ella había quedado embarazada cuando era un pueblo de 3.000 personas y bueno, todo el mundo sabía la vida de todos. Cuando se le reclaman alimentos no los suministra, cuando se le pide una ayuda no la va, y después, durante todo el proceso, trata de complicarlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en el fallo se tiene en cuenta esta mala actitud, ¿m? Y se le da una indemnización también a la mujer, porque ella había sufrido el ser madre soltera, discriminada en la sociedad, vulnerada en sus derechos y tratada de prostituta, no solo Claro, en el pero expediente. a mí se me ocurre, no sé si se puede, por eso pregunto, porque todo eso que está escribiendo en el expediente lo escribe claramente el abogado y como usted dice, no es ético por parte de él. Escribiendo algo así, que va más allá de la ética, ¿no puede ser denunciado ante algún organismo? No me acuerdo dónde se hacen las denuncias.
para el Sí, tema de los sí. abogados y abogadas. O sea, podría por otra vía, sí, pero no en este expediente. O sea, el expediente este es un expediente de reclamación de filiación y todo se tramitó dentro de ese expediente. Si después Claro, ella aparte. quiere, claro, si ella aparte, supongamos, ella lo que pedía era la indemnización y la indemnización se la dieron. Entonces, bueno, si ella aparte después quisiera hacer un planteo por discriminación, o bueno, sería otro tema, ¿no es cierto? Acá, como Claro, por otra vía. lo planteó en el expediente, el juez también se toma de eso para decir, bueno, esta mujer también sufrió un calvario a través de todos estos 19 años, porque, y se basa, lo dice en la, no sé si lo tengo, a ver, creo que tenía un fallito por acá, me parece que dice, es un fallo del 2013. Dice, la inacción de la madre durante la minoridad del hijo, porque ella durante mucho tiempo no pudo seguir avanzando, dice, cosa que él también la denigraba por eso, dice, no puede llevar a la reducción de la indemnización por daño moral que debe abonar el padre por su negativa a reconocerlo, porque le tuvo que dar daño moral al hijo y después a la madre. Pues de otro modo se incurriría en una solución que no se corresponde con la finalidad que se persigue, es decir, compensar el daño sufrido por el hijo ante la falta de emplazamiento pleno y se vulneraría también su derecho a la identidad. Y por acá, por ejemplo, dice, voy a leer, que dice, en una parte del expediente, él dice, cosa que toma el juzgando, dice, el señor atribuye a la actora, a quien esa altura, él dice, no recordar, no reconocer, no haber tenido una relación sentimental con ella, claro, porque la da como solamente que ha tenido actos sexuales. Y yo, dice, un provinciano casado, tal vez predispuesto a un arreglo, como que ella lo quería extorsionar con ese tema. Dice, se advierte fácilmente a la simple lectura de los párrafos producidos que semejante imputación a la mujer la ofende y constituye una verdadera injuria vertida en el juicio que excede en mucho la legítima defensa. Es decir, para querer defender, se quiere defender tanto él, que en realidad esa defensa inescrupulosa le vuelve en contra en el fallo. O sea, el fallo fue acertado. Y entonces logra, ¿no es cierto?, una indemnización para el hijo y también esa especie de novedad en ese momento, que también fue que se tuvo en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta mucho también el reconocimiento de la chance de lo que pierde. Por ejemplo, hubo casos, un caso también bastante conocido hace unos años de una hija extramatrimonial de un bailarín que se llama Juan Carlos Copes, un hombre mayor que ha llevado el tango por muchos países, ha sido un difusor del tango, ¿no es cierto? Pero bueno, tenía una hija extramatrimonial
y se negaba también a reconocerla, en ese caso la hija pudo desarrollarse, se recibió de psicóloga y demás, pero todo a cargo de su madre, porque él se negaba a realizarse las pruebas inmunogenéticas. Pero luego, bueno, ella pide daños y perjuicios en ese expediente. Como también hay otros expedientes en que se inicia una reclamación de filiación y después a lo mejor se llega a través de un arreglo extrajudicial a componerse, ¿no es cierto? O sea, no todos los casos, a veces hay casos que se pueden solucionar si hay buena voluntad. Lo que pasa es que estamos, como decía el doctor Nicholson, cuando yo les decía del tema de las técnicas, nosotros a veces tenemos como que analizamos más el tema enfocamos más en los excesos del método y en las derivaciones que, bueno, tienen que ver con nuestra profesión. Pero hay casos que a veces se solucionan o el padre cambia de idea. Tenemos un caso típico, el de Daniel Scioli, que durante años se negó al reconocimiento de su hija y después la reconoció. Y así, bueno, muchísima gente conocida. Ustedes sientan, miran en Google, van a encontrar cualquier cantidad de casos. Bueno, no sé si de este, a ver si de este tema les queda algún... bueno, dentro de la impugnación del reconocimiento, tengan en cuenta que el hijo puede impugnar el reconocimiento, ya saben, en cualquier tiempo, pero los demás interesados vean que la acción es dentro de un año, porque eso sí, podemos llegar a preguntar, dentro de un año de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. Por ejemplo, un año de haber conocido el acto de reconocimiento, el caso que yo les decía de las hijas del padre prefallecido, que a raíz de que llegan a pedir un acta de nacimiento, un certificado de matrimonio del padre, porque tenían que realizar un trámite, se dan cuenta que el padre reconoció también al hijo. Bueno, no sé si les quedan dudas. Por ahora no. No, Bueno, está bien ahí. Cualquier cosa, igual nos mantenemos conectados. Yo entonces, lo único que les voy a hablar con el doctor Lastra para saber si él ya dio acción de negación, impugnación, y la preventiva en particular, bueno, o si hay más para hablar, ¿no es cierto? Si no, bueno, en la próxima clase terminaremos un poquito con acciones y ya seguiremos con el otro tema. A mí me corresponde, a ver si tengo por acá el programa. Yo tengo voy a tener clases con ustedes a ver, hoy es 30, ¿verdad? Así que yo tengo el 6 de noviembre.
si no hay un cambio entre nosotros por algún tema, ¿no? Que alguien no pueda dar. Si no, yo sigo con responsabilidad parental. Y después ya, bueno, el día 13 de noviembre tenemos que ver adopción. Vayan leyendo adopción porque es sencillo y entonces a lo mejor podemos traer algún caso más interesante y si ustedes ya más o menos tienen leída la ley. Bueno, chicas, y creo que había un varón hoy, pero me parece que ya se borró. Veo que está Yamila y Constanza, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Vos fuiste la que me hiciste una pregunta, ¿verdad? Por Sí, WhatsApp no. Sí, porque por ahora te WhatsApp, ubico. claro. Sí. Sí, yo fui. Bueno. ¿Entendiste lo que yo te quise decir? Sí, lo entendí porque me saqué la duda. Sí, gracias, muy Claro. amable. Bueno, a lo mejor si tenés algo más puntual, se puede ver de qué es ese tipo de acuerdo, ¿no? Del que hablamos. Bueno, chicas y chicos, si andan por ahí, no sé, en el ciberespacio, me parece. Será hasta pronto. Hasta Muchas la gracias. Chao, próxima. profe, gracias. Buenos días. Chao, profe. Chao. Acá veo a Morena Caparrós también y a Romina Puma. Bueno, Chao. nos vemos la próxima. No puedo salir de la reunión porque me sale asignar y abandonar. No sé. Y asignar un nuevo anfitrión, pero no sé qué tengo que tocar, chicas. A ver. ¿Alguien me puede ayudar o ya salieron todas?